el día que yo aprendí que Miranda y yo íbamos a ser padres, fue el día que realmente me trajo terror en qué iba a pasar cuando esa criatura entrara a este mundo. Y cuando aprendí que iba a ser una niña, peor todavía se puso las cosas. Porque yo no sé nada de ser mujer, no sé nada de ser madre, no sé nada de ser hija, no sé nada de eso. Solamente sé, soy, como en Puerto Rico, soy macho, no soy hembra. Así que solamente sé cómo soy. Yo soy un boy, yo soy un niño, un varón. No sé nada de lo otro. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Y ese terror entró, que ¿qué voy a hacer yo con esta criatura, esta persona nueva que está entrando en este mundo? ¿Cómo la voy a enseñar a vivir en este mundo? ¿Qué le voy a enseñar yo? ¿Qué le puedo enseñar yo para darle una oportunidad para sobreponer todos los obstáculos que van a venir por medio de simplemente estar viva en este mundo? Y entonces vino la segunda. Y otra vez, me sentí un poco mejor, ¿no? El terror no era tanto, pero todavía tenía la misma cosa pasando en mi corazón, en mi mente. ¿Qué voy a hacer yo ahora con estas dos niñas? Pero eso se ha convertido en algo que realmente no temo. No temo ser padre. Ahora, bueno, después de 16 años que he aprendido unas 2 o 3 cositas, pero no soy perfecto, no tengo todas las soluciones, no tengo todas las respuestas. Así que no se crean que les voy a dar mucha de aviso en ese área de vida. Pero sé que podemos ver algo en la lectura de hoy, de que no importa a dónde nos encontremos en esta jornada de ser padres, Dios nos está diciendo, nos está dando una instrucción en cómo nosotros podemos ayudar a nuestros niños a desarrollar una relación con Dios. Un patrón que Él nos da. Y así que lo que vamos a ver en este día, lo que vamos a ver en estos momentos, es qué es que nosotros podemos hacer para facilitar a esta relación. ¿Cómo es que Dios nos puede usar a nosotros para ayudarles a ellos a crecer en un entendimiento de quién Dios es en sus vidas? Porque la realidad es que cada persona tiene que hacer una decisión. Va a llegar un momento en que cada uno de nosotros tenemos que hacer una decisión en cómo nosotros vamos a vivir en este mundo. Para nosotros que nos criamos en la iglesia, que nos criamos con padres que tenían fe, que nos criamos en una situación en que estamos expuestos a ver, a oír de Dios, nos sentamos y nos sentimos un poco diferentes de lo que está pasando. ¿Y por qué? Porque teníamos acceso a unas cosas que otra gente a lo mejor no tenían. Y yo eso he encontrado la verdad. Muchos de mis amistades que se hicieron creyentes más tarde, como adultos, no tienen las mismas ideas, las mismas maneras de pensar que yo tengo porque yo me crié en la iglesia. Y tengo que tener un poco más de paciencia, un poco más de gracia en cómo yo le ayudo a ellos a crear una identidad cristiana. Una de las cosas que yo le comenté a mi papá un día, y era un día como 2 años atrás, así que es algo reciente, perdón. Algo que yo le dije que yo siempre me creí cristiano. Aunque yo sé ahora, por medio del estudio y de teología, que yo tenía que hacer una confesión, me tenía que arrepentir de mis pecados y tenía que aceptar a Jesús como mi Salvador. Yo sabía, yo lo sé ahora, pero en mi crianza yo no sabía que eso era una parte del proceso. Ellos me criaron a pensar que ya yo era cristiano. Y el efecto que eso tuvo es que nunca tuve un terror de la justicia de Dios. Siempre vi a Dios como Padre. Siempre lo vi a Él como alguien que estaba a mi lado, no porque Él quería que yo hiciera lo que yo quiero hacer, pero que Él estaba ahí ayudándome a crear una vida que estaba consistente con el carácter que Él me estaba enseñando. Ahora, yo sé que eso es el ejemplo único de mi vida y no una realidad para todos. Pero lo que yo quiero que oigan y que vean es que Dios puede usar a cada uno de nosotros, no importa cuándo empezamos esta jornada. ¿Por qué? Porque los principios para ayudar y facilitar una relación con nuestros hijos son iguales, no importa cuando uno empieza esta jornada con Él.
Así que quiero darle 4 maneras o 4 formas en que nosotros podemos ayudar a nuestros niños, nuestros hijos, a desarrollar, esta relación con Dios. Y vamos a empezar con lo simple, lo que dijo Moisés aquí en versos 16 y 17. Él dice, no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Ustedes deben guardar diligentemente los mandamientos del Señor tu Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y la primera pregunta que debemos hacer es, ¿qué pasó en Masá? ¿Qué pasó en Masá? Y lo que pasó en Masá fue que ahí fue donde la gente de Israel se quejaron contra Dios porque tenían sed. Tenían sed y le estaban exigiendo a Moisés, nos traíste aquí para matarnos de sed. Y en vez de esperar a la provisión de nuestro Dios, en vez de esperar a la gracia, la bondad, la misericordia y el milagro que Dios iba a traer al frente de ellos, se empezaron a quejar y se empezaron a poner muy difícil. Y Moisés estaba ahí, yo me imagino, exasperado de lo que estaba pasando al frente de él. Y por causa de lo que estaba pasando, él tomó el palo que tenía y le dio a la piedra y salió algo de la piedra. Pero Dios dice que no pondremos a prueba al Señor. La primera manera en que nosotros podemos ayudar a desarrollar una relación en nuestros hijos con Dios es tenemos que aprender de nuestros errores pasados. Si nosotros no estamos aprendiendo de las cosas que hicimos en el pasado de nuestras vidas, si nosotros no estamos reflexionando en las cosas que nosotros hemos aprendido, no vamos a poderle dar ánimo a nuestros niños. Si siempre queremos esconder lo que está en nuestro pasado, si no queremos darle un poco de luz a los niños para que vean qué estaba pasando antes de que nosotros fuésemos cristianos o antes de que realmente nos habíamos dedicado a la fe. Si no estamos enseñando y aprendiendo, antes de enseñar, aprendiendo las lecciones, no vamos a poder ayudarlos a nuestros niños, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque al recordar lo que Dios hizo por nosotros en el pasado, le podemos dar ánimo que Dios va continuando ser fiel en el futuro. La fidelidad de Dios en el pasado es una promesa de lo que Él va a hacer en el futuro de nuestras vidas. Y si nosotros no estamos mirando atrás, se nos hace difícil mirar para el futuro. Tenemos que recordar que Dios ha hablado, que Él ha dado promesas, que Él nos ha dado instrucción, que Él nos ha dado sabiduría por medio de la Escritura y por medio de aquellos que han caminado antes de nosotros. Así que si nosotros no estamos analizando lo que había pasado en nuestras vidas, si no estamos pensando qué fue lo que Dios quería que yo aprendiera por medio de este error, por medio de esta falta, por medio de esta cosa que ocurrió en mi pasado, ¿cómo es que voy a aprender? ¿Cómo es que voy a crecer en sabiduría? ¿Cómo es que ahora voy a ayudar lo que Dios me ha dado y es lo que me está enseñando para ayudar a mi hijo? Tenemos que usar los eventos de nuestras vidas como una fundación, un fundamento para lo que Dios quiere hacer en nuestros niños. Yo he sido el beneficiario, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, esa palabra. El beneficiario, vamos a practicar la junta, beneficiario de todas las lecciones que mis papás han aprendido. Así que cuando ellos aprendieron en sus vidas y tomaron el tiempo de enseñarme las lecciones, yo empecé un poco más adelante en mi vida y no tuve que aprender por causa de mis propias decisiones esa misma lección. Ahora yo aprendo diferentes lecciones. Aprendo un poco avanzado en el proceso. Y yo les digo eso como cosa que ha pasado en mi vida. Conversaciones que yo he tenido con mi papá, especialmente acerca del ministerio. Hablamos, él me dice, me da consejo y pasa la cosa. Y yo ahí, preparado,
no me tomó por sorpresa lo que ocurrió. Respondí en una manera apropiada y la gente se me ven. ¿Cómo es que tú, siendo tan joven, pudiste hacer esto? Porque alguien que me amaba me dijo que si esto pasa, que haga esto y no eso. Y yo, tomando eso y usando esa información, pude responder de una manera que pude ayudar a la gente en la situación en que se encontraron. ¿Es porque era genio? No. Es porque aprendí por medio de la vida de otra persona. Así que esta primera manera es si nosotros aprendemos de nuestros propios errores en nuestras vidas, no tenemos que tener miedo de parecer débil o no tener todas las respuestas ahí preparadas. Le podemos decir a nuestros niños, vamos a aprender juntos. Déjame enseñarte lo que yo aprendí y ahora vamos a seguir juntos aprendiendo algo nuevo. Y eso es lo que vemos aquí. No pondrán a prueba. ¿Por qué? Recuerden lo que pasó. Aprendan de lo que pasó y no lo hagan de nuevo. Hagan una decisión diferente. Vivan en una manera diferente. La primera manera en que ayudamos a nuestros hijos a desarrollar fe en sus vidas es mirando hacia atrás. No con temor o ansiedad, pero con un ojo para ver qué es lo que Dios me estaba enseñando por medio de eso. O qué es lo que puedo aprender por medio de lo que ocurrió. Tenemos que aprender. Y si aprendemos, si la única cosa que hacemos en ayudar a nuestros niños a desarrollar una fe en Dios es aprender de nuestros errores, le vamos a ayudar en maneras y en formas que realmente no podemos entender a nuestros niños. Pero tenemos que compartir esas lecciones con ellos. Tenemos que desarrollar un poco más de valor en lo que nosotros hemos aprendido. Y decir que eso es algo que le puede ayudar a ellos a vivir una vida mejor. Amén. La segunda manera en que podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar una fe en Dios, se ve en el verso 18 y 19. Vamos a mirarlo ahí de nuevo. Harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres, echando fuera a todos tus enemigos delante de ti, como el Señor ha dicho. La segunda manera en que podemos ayudar a nuestros hijos es modelar una vida de obediencia. Modelar una vida de obediencia. Ahora pasamos, la primera manera no requiere mucha fe. Solamente un poco de coraje en mirar atrás. Pero la segunda manera, estamos empezando a ver cómo es que nuestra fe, se va a empezar a influenciar a nuestros hijos. Estoy viviendo una vida que realmente es un modelo de obediencia a mi Dios. Mira lo que dice, harás lo que es justo y bueno en los ojos de ¿quién? Del Señor, no en mis ojos, no en los ojos de la sociedad, en los ojos del Señor. Voy a vivir una vida que realmente está consistente con lo que yo sé Dios quiere de mí. Tenemos que animar y practicar a nuestros hijos, que no sé qué fue esa palabra, a nuestros hijos a vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios. Si no estamos animando a nuestros hijos y si no estamos practicando una vida de fe, ¿qué creemos va a ocurrir en sus vidas? Se han hecho estudios en el impacto que la media social, la social media hace en cómo las percepciones de la gente cambian. Y si la mayoría del tiempo un niño está viendo a un video o a un influencer o lo que sea que estén viendo,
eso va a cambiar cómo ellos piensan en las cosas que están ocurriendo en sus vidas. Pero si nosotros somos la persona, la influencia principal en su vida, no importa lo que ellos vean en el mundo, ellos van a saber que hay alguien en mi casa que me está dando un ejemplo diferente de lo que encuentro en el mundo. Así que nosotros tenemos que modelar una vida de obediencia. Eso no quiere decir que nosotros sabemos todo de la Biblia. Eso no quiere decir que tenemos todas las respuestas para todas las preguntas que van a llegar a nuestra casa. Eso solamente dice que yo voy a hacer una decisión que cuando yo encuentre algo en las Escrituras, cuando yo encuentre algo que Dios me ha dado y que yo sé Dios quiere de mí, yo la voy a hacer. Yo voy a vivir en una manera que es consistente con lo que yo sé es el carácter de Dios. Y si aprendo algo nuevo, voy a hacer los ajustes que tengo que hacer para vivir ahora con esta nueva información. No es que solamente yo sé 2 o 3 cosas y no voy a aprender nada más. Es que yo sé 2 o 3 cosas y aprendí una tercera y una cuarta cosa y ahora voy a incluir eso en lo que yo sé y eso. La victoria que nosotros queremos, la conquista que queremos llegar a fruto, se encuentra y se ve en nuestra fidelidad a lo que Dios ha dirigido. Si nosotros queremos vivir en victoria, ¿qué estás obedeciendo? Estaba hablando con un amigo mío anoche, hablando que estaban hablando por texto. Y él me estaba diciendo que muchas veces cuando él se encuentra con cristianos, los trata como si no fueran cristianos, porque muchas veces lo que saben o lo que creen de saber está bien mal. Y dije, bueno, es verdad. Yo me he encontrado con algunos de esos. Pero lo que pasa es que muchas veces, porque ellos creen que saben algo y están tratando de vivir de acuerdo a esa verdad que ellos creen que saben, está creando situaciones en su vida que no están logrando lo que ellos quieren lograr. Y en vez de hacer un análisis, decir, ¿por qué si yo hago esto, lo que ocurre no es lo que yo quiero ver, lo que yo esperara que sería la consecuencia, el resultado, pero no lo pueden hacer porque no saben? No hay alguien en su vida que le está diciendo, mira, tú crees que si haces esto, esto va a pasar. Pero la realidad es que cuando tú haces esto y lo repites, está pasando esta otra cosa y tienes que dejar de hacer lo que tú crees que estás haciendo para hacer esto. Es un revolú. Pero muchas veces, por causa del orgullo, no quieren aceptar que están haciendo algo en una manera incorrecta. Y nosotros que sabemos diferente, que hemos visto cosas y que hemos aprendido, tenemos que encontrar maneras en gracia a decirles a ellos, ¿por qué no intentas esta otra cosa? Trátalo de hacer en esta manera, diferente, que está un poco más consistente y puede ser más simple de lo que estabas haciendo. Y yo le dije a mi amigo, yo no estoy buscando a gente que me están diciendo que saben esto o lo otro. Yo estoy buscando a gente que cuando yo veo a sus vidas, ellos están viviendo en una obediencia que yo sé es consistente, está consistente con el carácter de Dios. Que no me tienen que decir, yo soy cristiano, en victoria. No. En obediencia. Eso es lo que estoy buscando. Déjame ver una vida en obediencia y yo te digo que tú estás ahí donde tienes que estar con Dios. Porque eso se ve. Eso es algo que requiere un poco más de esfuerzo que decirme, esto es lo que yo creo, aquí es donde yo estoy. Vivir en obediencia. Así que la segunda forma en que ayudamos a nuestros hijos a desarrollar esta fe en Dios es mostrándoles cómo lo estamos haciendo nosotros. Y esa realidad se continúa, no solamente está cuando esos hijos están en tu casa, pero ese ejemplo se tiene que continuar de hacer toda tu vida, para que tus hijos vean que no fue solamente algo que estabas diciendo y haciendo para manipularlos a ellos
para que sean personas mejores. Pero que eso era algo que realmente tú creías y estaba definiendo quién tú eres. La tercera manera en que podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar una fe en Dios es involucrar la curiosidad y las preguntas de nuestros hijos. Esta es un poco más difícil que las primeras dos. La primera es sencilla, no requiere mucha fe, no requiere mucho de nada. Yo hice algo en mi pasado, aprendí de eso. Déjame dejarte saber lo que aprendí. El segundo un poco más. Tengo que ahora vivir una manera consistente con lo que yo sé que Dios quiere. Ahora llegamos a un punto en que tenemos que recibir las preguntas de nuestros hijos. Tenemos que recibir las preguntas de nuestros hijos. Como la pregunta que yo le hice al obispo cuando tenía 14 años. Como Dios es espíritu y existe en Trinidad, esa revelación que nos encontramos en la Escritura, ¿quién decidió ser el Hijo para venir a traer la salvación? Porque antes de la creación, ellos tenían esos títulos, o son títulos de revelación. Yo ni tengo tiempo de empezar a responder a eso. Pero esas son las preguntas que yo le traje en casa, así que no se preocupen. Si las preguntas no son de esa forma, no se preocupen. Si la pregunta es, ¿cómo oro? Déjame enseñarte. Si no son preguntas de teología sistémica, no se preocupen. Si no son preguntas de filosofía, de cómo uno sabe lo que sabe cuando lo sabe, no se preocupen. Muchas veces los niños van a hacer preguntas de acuerdo a lo que están viendo y escuchando en tu casa. ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué hacemos esto y no eso? ¿Cómo es que yo hago lo que tú estás haciendo? Porque yo veo el efecto que tiene en tu vida. Así que tenemos que involucrar la curiosidad de nuestros hijos. Que cuando ellos ven algo, oyen algo o empiezan a decir algo que nosotros no estamos, no. Pero estamos animando que hagan la pregunta, que exploren las ideas. Sin temor. Yo recuerdo cuando empecé a dejar que los estudiantes hagan los estudios en los miércoles en la iglesia donde estaba anteriormente de llegar aquí. Algunos de los padres vinieron a mí y me dijeron, ¿y qué pasa si empiezan a enseñar cosas heréticas? Doctrinas falsas. Y yo le dije, yo estaré ahí. Si algo pasa, yo lo corrijo. Pero yo quería animar a esos estudiantes para que empezaran a explorar la Biblia por sí mismos. Y que nos dé a nosotros una lección, un estudio, dejándonos saber qué habían aprendido. Y si eran cosas extrañas o cosas falsas o cosas dañinas, bueno, entonces yo entro ahí, empiezo a hacer unas preguntas, empiezo a explorar un poco por qué llegaste a esa conclusión, por qué hiciste esto o lo otro. Y ahora tenemos una discusión. Y en vez de desanimar a ese estudiante, estaba animando al estudiante que continúe explorando lo que estaba viendo en su vida, lo que estaba oyendo en su vida en la escuela o en los caminos públicos o donde quiera que estaban. Lo que encuentro interesante en la suposición en el texto es que las preguntas van a venir. Y si las preguntas van a venir, entonces debemos prepararnos para recibirlas. Mira cómo dice en el verso 20. ¿Cuándo en el futuro te pregunte? La suposición es que van a haber preguntas. Porque van a haber algo en nuestras vidas cuando estamos viviendo una vida en obediencia a los estatutos, los mandamientos, las directivas de Dios. Ellos van a hacer preguntas, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto y aquello? Mi amigo, su familia no está haciendo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué es que nosotros hacemos esto y aquellos no lo hacen? Una vida de fe requiere consideración. Requiere que nosotros estemos ahí buscando y luchando y tratando de entender. Y debemos buscar la verdad en todo momento, no importa dónde estemos, no importa lo que esté pasando. Tenemos que buscar la verdad porque si queremos vivir
libre de falsedades y libre de mentiras, tenemos que siempre estar buscando la verdad. Y yo creo que debemos fomentar esto en nuestros hijos. Animar esto en nuestros hijos. Busca la verdad. En una manera activa, no pasiva. Busca la verdad. Y deja que la curiosidad, que ya existe en los niños pequeños, pero en cada uno de nosotros que estamos buscando la verdad, esa curiosidad existe ahí. Vamos a animarla. Esa es una de las razones principales que nosotros hacemos los domingos de preguntas y respuestas. Para ayudar a cada uno de nosotros a no tener estas preguntas ahí flotando en nuestras mentes, inventándonos ideas de lo que qué es la respuesta. Aquí queremos animar a cada uno de nosotros que traiga esa pregunta, no solamente para nuestro beneficio, porque muchas veces yo oigo preguntas y yo estoy aprendiendo. Qué interesante esa pregunta. La otra vez yo digo, ¿qué va a decir el pastor? Esa otra parte, esa parte de hijo, esa, eso me da risa. Pero no importa. Y yo creo que está bien no saber cada implicación de lo que Dios ha dicho. Como padres, nosotros no tenemos que ser expertos en teología, en filosofía, en historia. Solamente tenemos que ser expertos en nuestras vidas. Que yo sé quién yo soy en Dios. Yo sé lo que Dios está haciendo por medio de la salvación y la vida de Cristo en mí. Y si yo sé eso, yo tengo algo de contribuir a la vida de mi hijo y de mi hija. El peligro que nosotros tenemos que cuidar en este proceso de involucrar y animar la curiosidad y las preguntas de nuestros hijos es que en nuestra ignorancia no debemos crear dudas en el carácter o del carácter de Dios. Que si nosotros no sabemos algo, no digamos algo que sea contrario a lo que Dios está haciendo, si no sabemos. Mejor decir, no sé. Déjame investigar, déjame buscar, déjame preguntarle al pastor o a mi amigo que sabe un poco más de yo, de lo que yo sé. Eso sería mejor. Así que en esto, un aviso es, toma un poco más de tiempo. Si no tienes confianza en cómo responder a las preguntas, a las curiosidades, invita al niño a explorar y buscar una respuesta junto contigo. Vamos a ver lo que encontramos. Vamos a ver lo que encontramos. Así que la tercera forma en que ayudamos a nuestros hijos a desarrollar una fe es no tener miedo de la búsqueda de nuestros hijos. No tener miedo de lo que ellos están explorando y investigando. Debemos de darle ánimo en eso, en ese proceso. Y si nos apoya a nosotros a ser un poco más diligentes en nuestros estudios, en nuestra propia jornada, mejor todavía. Porque cuando yo oigo una pregunta que Addison o Eliana me hacen, al estudio voy, no sé, porque ellas me hacen unas preguntas y yo estoy, ¿de dónde salió eso? Pero eso me anima a mí a buscar, a estudiar, a orar y a estar preparado un poco mejor para el beneficio de ellas. Que ellas tengan confianza en su fe y que no tengan miedo de las cosas que todavía no saben. La cuarta manera en que podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar una fe, su relación en Dios, la fe en Dios, es enseñar y contar la historia de la fe. Ahora estamos un poco más allá. Ahora estamos nosotros preparados para darle una enseñanza más formal, más intencional. En los últimos versos que leímos, del 21 al 25, encontramos el cuento de lo que Dios había hecho al pueblo de Israel. Y cuando venga la pregunta, cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué significa todo esto? Recuenten la historia de la salvación de Egipto. Recuenten la historia.
Eso quiere decir que tengo que tomar un poco de tiempo y asegurarme que yo sé de lo que estamos hablando. En el caso de nosotros, la historia que estamos recontando, que estamos explicando, es la historia del Evangelio. Nuestra salvación no es la salvación de Egipto, es la salvación del pecado, es la liberación que encontramos por medio de la gracia de Dios, por medio de la cruz. Esa historia, la historia que Dios creó, escribió por mí, en mi vida, en mi corazón, es la historia del Evangelio. La historia en que Dios me salvó y me trajo aquí en este momento para estar con Él y vivir con Él. Y todos aquellos con quien yo estoy caminando ahora. Pero ¿cuándo hacemos esto? Déjame hacer la pregunta un poco más práctica. Tenemos que enseñar y tenemos que contar la historia, pero ¿cuándo lo hacemos? Yo encuentro que se hace más fácil esperar que lleguen las preguntas. Yo encuentro muchas veces que padres quieren avanzar el tiempo de hacer esto. Mejor espera que llegue la pregunta. Y ese es el ejemplo que vemos. Cuando llega la pregunta, entonces dale el cuento. Yo creo que es un aviso bueno. No tenemos que esforzar el problema, no tenemos que crear una situación. Tenemos que ser intencional cuando llegue la oportunidad, pero no tenemos que crear una oportunidad. Las oportunidades van a llegar. Porque si estamos dándole aviso y consejo por medio de lo que hemos aprendido, y si estamos modelando una vida de obediencia y estamos explorando con ellos sus curiosidades y las preguntas que tienen, la pregunta va a venir. Y si esperamos y nos preparamos para hacer la respuesta, vamos a ver un momento especial en que Dios nos ayuda a nosotros a crear en nuestros niños esta oportunidad de realmente tener una relación con Dios personal. Así que tenemos que ser intencionales esperando que ellos inicien esas cosas. Ahora pueden decir, pero si nunca inician, como el obispo siempre nos dice, si estamos juntos por más de 2 minutos, yo voy a empezar a hablar de Dios. ¿Ok? Pero eso no tiene que ser hecho en una manera que sea ofensiva. Déjame darle un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, así que esto no, va a sonar como castigo, pero no es castigo, déjame decirlo así como un aviso antes de decirlo. ¿Cuántos de nosotros, vamos a decirlo así, cuántos de nosotros en cada semana, después de venir a la iglesia, le contamos a nuestras amistades, a nuestros amigos, a nuestros familiares, los que encontremos en la jornada de vida, algo que escuchamos en el mensaje del domingo? ¿Cuántos de nosotros tomamos un tiempo de analizar qué fue algo que escuché esta semana pasada, sea en el estudio en el miércoles o en el domingo durante el mensaje, o algo que pasó durante el servicio, que Dios usó para atraer mi atención? Y entonces busco una oportunidad para compartir eso con alguien. Empieza así. Eso es la oportunidad. No tienes que imponerle a alguien, solamente quieres compartirle con alguien algo que tú encontraste interesante en tu vida. Y es algo que está conectado con su fe. Nuestra fe no es una fe aburrida. Es una fe interesante y desafiante. Y cuando nosotros intencionalmente estamos integrando las cosas que estamos escuchando, las cosas que estamos recibiendo y las cosas que estamos tratando de vivir, ahora se hace la fe un poco más fácil en compartir con otros. Porque es algo natural en mi vida. Es algo normalizado. Lo hemos dicho muchas veces, pero aquí estamos tratando de que normalizar la vida cristiana. Así que si es una parte normal de mi vida, nadie se tiene que sorprender que estoy hablando de mi fe o de las cosas que aprendí en la iglesia. Ustedes no tienen que ser pastores para hacer eso.
Así que la cuarta forma, la cuarta manera en que ayudamos a nuestros niños a desarrollar una fe, una relación con Dios, es ser proactivos en nuestro compromiso con nuestros hijos. Ser proactivos con ellos. Déjame concluir rápido porque se me acabó el tiempo. La fe de un niño es el resultado de los ejemplos que ven y la instrucción que reciben en su vida. Así es como se desarrolla la fe. Y ambas cosas tienen la mejor oportunidad de ser experimentadas en el hogar en que ese niño vive. Ahora, por eso es que nosotros como iglesia le apoyamos a cada familia que traigan a su niño, dediquen a su niño y que la iglesia que se compromete con ustedes a ayudarle a ustedes a crear un environment, ¿cómo se me fue la palabra? Un ambiente para crear fe en nuestros hijos. Pero ¿qué pasa si ya el niño se ha crecido? ¿Qué pasa ahí? Déjame decirle esto, si los niños todavía están pequeños, hay tres maneras en que nosotros podemos ayudarles a ellos. Bien simplemente, le podemos dirigir, le podemos guiar y podemos disciplinar. Cuando son pequeños, esa forma, esa manera de enseñar, de modelar, se usa. Pero si son mayores de edad, debemos invitar, animar y ofrecer. Porque ahora esa persona es un adulto, esa persona ya tiene su propia identidad y no podemos estar dirigiendo, guiando, mandando. No. Ahora que eres adulto te voy a apoyar, te quiero invitar. Mira lo que estoy estudiando. Quiero ofrecerte algo que he aprendido. Así que y eso ocurre, no importa si creaste al niño en casa de pequeño, llega un momento en que tienes que cambiar la forma en que interactúas con tu niño. Así que ese aviso es bueno para todos. Los que están criando niños en la iglesia y aquellos que quieren buscar oportunidades para niños que ya están crecidos. En la etapa que estén, escojan la manera que es más apropiada. Ahora, para terminar, última cosa. ¿A dónde están ustedes? ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren hacer? La pregunta que yo siempre le hago a la gente, ¿qué te llamó la atención hoy? ¿Qué fue la cosa eso fue lo que se me quedó? Quiero que tomen esa cosa y la hagan el enfoque de su tiempo de oración esta semana. Que yo quiero empezar a tener un impacto más intencional en la vida y en el desarrollo de la fe de mi hijo. Y no importa en qué etapa se encuentre ese niño, esa hija, ese hijo, esa hija, hay una manera de empezar a hacer estas cosas con ellos. Amén. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por lo que has hecho en nosotros. Te damos gracias por la sabiduría que nos diste aquí en este pasaje. Señor, ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos, Señor, a creer que tú sabes lo que estás diciendo. Y que si seguimos tu instrucción, Señor, podemos ver un cambio, no solamente nosotros, pero en las relaciones que nuestros hijos tienen contigo. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.